palabra, danos tu consejo para poder, Dios mío, saber tu voluntad y dar el paso de obediencia que tú esperas de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar diciendo que este año me ha tocado hablar en 3 iglesias acerca de las primicias. No sé por qué el Señor me dio ese privilegio de estar explicando acerca de las primicias. Y no es muy fácil para mí hacerlo, porque le decía al pastor Eber que realmente hablar de las primicias a esta altura dentro de la iglesia de Jesucristo debe de ser una cultura. Puede ser una cultura, gracias hermana, patriarcal, es decir, haber nacido dentro de alguna cultura, algún pueblo, alguna familia que lo practica de manera tradicional y aún ancestral, ¿verdad? Pero también puede ser que se crea en esto porque se ha crecido en una congregación pues que tiene esa cultura, que tiene esa costumbre. ¿Y por qué decía yo que no es fácil para mí? Y es porque en la iglesia donde yo crecí, en el ministerio donde yo me formé, no se practicaba como una cultura. Se hablaba de las primicias porque estaba en la Biblia, pero se hablaba de manera simbólica, no así como mis hermanos lo hacen todos los años. Con esta ocasión yo tengo 3 años de estar viniendo a predicarles, ¿verdad? Y entonces no es fácil para mí, sino que tengo que ir a la palabra y ver ángulos que no tengan que ver con lo tradicional acerca de las primicias. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación todavía no estamos haciéndolo, y no quiero tampoco decir que no lo vayamos a hacer, porque si Dios a mí por lo menos me ha permitido estar constantemente por 3 años enseñando en lugares acerca de la primicia, y solo este año 3 veces, como que Dios me quiere decir algo, ¿verdad? Porque en Dios no hay casualidades, hermano. En Dios lo que existe son los propósitos. Y entonces esto mismo le decía yo al pastor, donde recientemente acabo de estar ministrando de acuerdo a esto también de las primicias. Entonces algo que me maravilló, de lo cual quiero platicarle a usted después de esta explicación, ¿verdad? Es que realmente hablar de las primicias es hablar de un poder. De tal manera que he titulado mi tema El poder de las primicias. Pero quiero decirle que en primer lugar nosotros quizás hemos oído de las primicias desde el punto de vista de la ley. Es decir, algo que Dios instituyó para el pueblo de Israel, y que fue eso, una ley para Israel. Pero todos debemos de ser conscientes en algo, hermanos, que es bien importante para poder encontrarle otra razón, y quizás más profunda que la misma ley, donde está instituida la primicia. Y es que antes de que se establezcan las leyes o las ordenanzas, debe de haber una razón por qué establecerse una ley. Repito, a Israel Dios le dio las primicias como una ley. Por eso usted mira que la fiesta de las primicias se celebra en un transcurso de 7 días, según la ley, dentro de lo que son las fiestas de Israel, o las fiestas del Señor, mejor dicho. En las 3 primeras fiestas, que son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos, en ese periodo de tiempo es que se abría, hermano, esa pauta para que la gente en el transcurso de 7 días pudiera presentar sus primeros frutos, las primicias, como ley. Ahora, hay algo interesante, que aunque no soy abogado, pero me he dado la tarea de estudiar un poco por alguna temática que manejo, y es que toda ley que se emite es porque existen los considerandos. Ninguna ley se emite solo porque a alguien le dio la gana, solo porque a alguien le ocurrió, bueno, voy a poner esta ley y punto. Una ley se emite porque algo pasó. Eso que ha sucedido es el considerando que da lugar a que se emita una ley.
para que los que van a entrar a una nueva etapa puedan llevar ya, digamos, el entendido de que el hacer o no hacer, según sea la ley, les va a acarrear problemas o consecuencias, o les va a evitar algunas cosas que dieron lugar a la ley. Quiero que me capte lo que estoy diciendo. Entonces, la primicia tiene un considerando, y por eso se estableció la ley. De tal manera que cuando nosotros vamos a practicar, vamos a vivir en fe lo que es las primicias, no lo estamos haciendo desde el punto de vista de la ley. Lo tenemos que hacer en la razón del considerando. Y entonces, aquí hay otro punto también interesante. Para entender los considerandos, tenemos que ir a la primera mención de las cosas. Porque en la primera mención de las cosas es donde dio lugar el considerando, que a la misma vez permitió que se estableciera una ley. Espero que no me esté confundiendo yo o usted con lo que me esté captando, ¿verdad? Pero yo creo que me estoy dando a entender, ¿sí? Ahora, esto es importante porque, repito, la ley se emitió porque pasó algo. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que pasó para que diera lugar a esta ley, tengo que ir a la primera mención de las cosas. Y eso me refiero a la primera vez que se habla de ofrenda en la Biblia, porque ahí es donde surge lo que tiene que ver con la primicia. Entonces, quiero llevarlo a este pasaje de la Biblia que usted conoce, que para mí es la primera mención de una ofrenda. Usted puede buscarlo en los diccionarios bíblicos que utilizamos para estudiar la palabra, y se dará cuenta que es la primera vez en toda la escritura que literalmente aparece la palabra ofrenda, y es con relación a la ofrenda que presentó Caín y Abel, y ahí está el considerando. Entonces dice la Biblia en Génesis 4:3: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Note usted que aquí es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra ofrenda. Pero cuando vemos que hubo una ofrenda que agradó a Dios, la palabra dice agradó a Dios. Esa es una palabra bien interesante, porque esa palabra también se puede decir que significa beneplácito. Y la palabra beneplácito es más profundo que hacer la voluntad. Digamos, cuando alguien hace la voluntad de Dios, es porque Dios le dijo cuál era su voluntad. Nadie de nosotros puede hacer la voluntad de Dios si no nos revela a Dios primero su voluntad. Pero cuando Dios se agrada mucho más de lo que nosotros hacemos, es cuando usted hace las cosas en el beneplácito de Dios. Es decir, la palabra beneplácito significa contentamiento, significa agradar a Dios porque a alguien le descubrió los deseos a Dios. Es decir, Caín y Abel tuvieron la oportunidad de dar una ofrenda sin que se les fuera dado como ley. Ahí no había ley. La ley no existía ahí. Ellos dieron ofrenda de su propia voluntad. Pero aún dentro de la propia voluntad de ambos, hubo una que superó la marca. Y fue la de Abel, porque trata con primogénitos, que es sinónimo a primicias o a primeros frutos. Entonces, eso fue un contentamiento. No sé si usted me está captando el significado de lo que estoy diciendo entre voluntad y beneplácito. La voluntad la hacemos porque Dios nos dice cuál es su voluntad, pero el beneplácito lo descubre alguien. Y se lo descubre a Dios cuáles son sus deseos. ¿Cómo lo voy a contentar a Dios? Déjeme darle un ejemplo que es importante. Por ejemplo,
A usted lo pueden agradar dándole un regalo, ¿verdad, hermano? ¿O usted se enoja que le den regalos? Así un regalo barato, pues vaya un reloj Rolex por lo menos. Es posible que si a alguien le dan un buen reloj, ¿verdad? Es porque quizás la familia sabe de que a él le gusta ese reloj. Quizás él hizo un comentario: ¿cómo quisiera tener un reloj caro? Y entonces su familia, que es tan buena y que aprecia y valora tanto la calidad de hijo y de siervo que es usted, hacen esfuerzos y le regalan el reloj. Claro que se va a alegrar uno, hermano, que le dieron algo de mucho valor, ¿verdad? De un alto precio. Se puede alegrar. Ok, se alegró, pero él lo comunicó, él se lo dijo. Se alegró porque lo tiene, pero no lo sorprendieron. No fue una sorpresa. En cambio, si digamos el hermano Gil no dice nada de ese reloj, pero su esposa y sus hijos quieren ver en ese brazo, en el puño, ese reloj, sin que él lo sepa, se lo compran y se lo regalan, pero él no se lo había comunicado a nadie. Él solamente tenía algún deseo de decir: algún día tendré un reloj así. Y entonces, pero como existe una intimidad entre él y su esposa, existe una unidad, un acercamiento tan íntimo familiar, que la familia casi le descubre los deseos a él. Cada día se dan cuenta de las cosas que él más desea. ¿Me doy a entender, hermano? Y entonces cuando le dan eso, sí lo sorprende, porque él a nadie le había dicho. Eso se llama beneplácito. Y entonces Abel descubrió el beneplácito del Señor cuando no había ley para dar primogénitos, para dar primicias, para dar primeros frutos. Y entonces por eso dice la Biblia que le agradó al Señor la ofrenda de Abel y le desagradó la de Caín. Ahora se enojó, dice la Biblia, demudó su semblante. Y entonces dice la Escritura en el versículo 8: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Note usted, por la ofrenda hubo una pelea y se dio la primera muerte. Por la ofrenda hubo un ataque. Se atacó a aquel que había honrado a Dios al descubrirse el beneplácito. Se atacó al que honra a Dios. El ataque fue porque aquel honró a Dios. Cuando nosotros descubrimos el beneplácito de Dios y hacemos lo que a Él le gusta, lo estamos honrando, hermano. Mucho más de decir con la boca: sea honrado Dios, o démosle la honra a Dios. Note usted si esto no es así en el corazón de Dios, que de tal manera la Biblia dice que de nuestro Señor Jesucristo, que cuando llegó a la orilla del río Jordán, se acercó para ser bautizado por Juan. Y Juan le dijo: pero tú vienes a mí, mas yo debería de ir a ti. Le dijo: yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. Jesús le contestó: es necesario que cumplamos toda justicia. Y se bautizó en el bautizo de Juan sin ser él pecador, sin tener pecados. Y le voy a decir algo más tremendo: ni siquiera en la Escritura existe proféticamente un pasaje que hablara que Jesús se tenía que bautizar. No había ni siquiera un requisito que Dios hubiese establecido de que su hijo tenía que descender a las aguas del río Jordán. No existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús estaba haciendo el beneplácito del Padre. De tal manera que dice la Biblia que cuando fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que dijo: según la versión, este es el Hijo de mi beneplácito. Este es el Hijo de mi contentamiento. Este es el Hijo que agrada mi corazón. Porque le descubrió el corazón, el deseo de Dios. Se puso como ejemplo para todos. Entonces, ese es beneplácito. Ahora,
lo estaba honrando a Dios. Jesús estaba honrando a su Padre. Pero entonces, quiero que sigamos leyendo, el versículo 8, y dice: y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Pero oiga esto: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Según algunas versiones del hebreo, dice que lo que está escrito ahí, usted lo puede ver en el diccionario Strong, dice: la voz de las sangres de tu hermano. O sea que le está hablando: no solo mataste a Abel, sino que mataste a su descendencia. Y todos venían con una genética para agradar el corazón de Dios, y tú los mataste. No era cualquier crimen el que había cometido en ese momento. Se había matado a uno que sin ley estaba dando primicia, que sin ley estaba honrando a Dios. Y al matarlo a él, toda su descendencia que estaba en los lomos, digamos, también habían sido muertos en ese momento. En otras palabras, hubo un ataque contra la honra, contra la cultura de la honra, contra la mentalidad de honor, que es la única o el único que puede entender las primicias y que da primicias. Porque realmente, hermanos, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista actual y en nuestra lógica, dar primicias para algunos, y quizás para mí en algún tiempo, es: hermano, esto está de más. Porque nuestra mentalidad es suficiente con diezmar y punto. Es más, con ofrendar, diría alguien. Pero ni siquiera la ofrenda tampoco le hemos entendido. Porque se supone que la ofrenda tiene que ser más que el diezmo. Porque al diezmo te le pusieron límite, a la ofrenda no. Y nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Damos el diezmo, amén. ¿Usted dice amén? Amén. Y la ofrenda, hermano, si nos metemos para dar una ofrenda, ¿verdad? Demamos domingo y el martes hay otra reunión, y entonces nos toca ofrendar, y por equivocación sacamos el de a 100 y lo vemos, que el Señor reprenda al diablo, y lo volvemos a guardar y buscamos el de a $1, ¿verdad? Porque eso es la mentalidad. Ahora, el asunto es que la primicia nunca lo vemos, porque ha sido atacada la mentalidad y la cultura de honra en el pueblo. Y es una batalla entender la primicia. Ahora, quiero que usted se dé cuenta que aquí hubo alguna verdad que declaró el Señor. Aquí está una verdad que dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otra versión dice: la voz de la sangre de tu hermano testifica a mí desde la tierra. Da su testimonio. Según la versión, la voz de la sangre de tu hermano da testimonio desde la tierra. Esto es interesante. Ya ve para dónde lo llevo en esta noche. Y entonces ahora veamos de que dejemos por un lado, para mí esta es dar primicia fuera de la ley. Y aquí es donde está la primera mención de dar ofrenda, primicia, en este pasaje que estamos leyendo de Abel. Amén. Para mí este pasaje es lo que dio lugar por qué Dios establece la ley. Para mí este pasaje significa: esta es la consideración por la cual yo voy a tener que poner una ley de la primicia. Lo que le pasó a Abel. Porque su sangre dio testimonio. Eso dice la Biblia. Y entonces ahora veamos la ley. Vamos a Levítico 23:10.
Quiero poner primero los parámetros doctrinales y después vamos a entrarle al devocional. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Levítico, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento. Dentro del Pentateuco hay varios pasajes que usted puede ver cómo Dios enfatiza sobre esta ley. En los días de la restauración del templo se vuelve a recordar, y Nehemías capítulo 10 verso 35 dice: y para traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor. Entonces ya era una ley establecida para Israel. A Israel se le dijo lo siguiente, de que los primeros frutos tenían beneficios para ellos. Dentro de esos beneficios, por ejemplo, déjeme enseñarle, los primeros frutos eran precisamente la primera hoja de trigo o cebada que se cosechaba. No tenía una cantidad específica, pero era la que honraba a Dios con lo primero de lo primero. Eso es lo que Israel sabe. Por dar los primeros frutos, la bendición de Dios estaba asegurada en el resto de la cosecha. Para eso es la primicia. ¿De dónde tomamos también base para decir lo que acabo de mencionar? Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10 dice: oiga, honra al Señor con tus bienes, honra, y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, consecuencia divina, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto no lo está diciendo del diezmo, esto no lo está diciendo de cualquier ofrenda, esto lo está diciendo de la primicia. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y vas a tener graneros llenos con abundancia y lagares que van a rebosar de mosto. Ahora, también es importante ver qué cosas eran las que estaban dentro de la calificación de las primicias. Por ejemplo, al primer hijo, dígase primogénito, era considerado primicia. El primer animal era considerado primicia. El primer fruto era considerado una primicia. ¿De dónde tomo yo de que el primer hijo era considerado una primicia? Números capítulo 8, verso 16. Y Levítico 23:10 también habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré, nuevamente seguéis sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Interesante, ¿verdad? Dice que esto es básico para poder llegar al punto a donde quiero enseñarle qué relación tiene Abel con las primicias. Y que, repito, es el considerando de la ley que se estableció en el Sinaí. Ahora, comprendamos las diferencias, porque esto es importante para darle el valor que tiene. Sin eso nosotros no vamos a aprender a reconocer el valor que tiene cada cosa. Y me refiero, por ejemplo, entre las cosas que Dios decía dar. Lo primero, pues, la primicia. Primero, frutos. Lo primero de lo primero para honrar a Dios. No se puede mover la palabra honra. Cuando alguien da primicia, está honrando directamente a Dios. El diezmo es por obediencia, por reconocer autoridad. La ofrenda es una acción de gracias, que es una contribución extra que das y que denota la superabundancia que la persona tiene. O sea, el que ofrenda después de diezmar está diciendo: a mí me ha sobreabundado el Señor y doy de lo sobreabundado que estoy. ¿Aló? Amén. Entonces, estos son los tres niveles de lo que Dios dice dar. Me llama la atención que los primeros frutos, lo primogénito, se dio cuando no existía ley. Luego le establece como una ley
para que no se vuelva a suceder lo que pasó con Abel. Y como hay una voz que sigue clamando, lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, se menciona en hebreo nuevamente de la voz de la sangre de Abel. Entonces, hermano amado, cuando tú y yo damos primicia, tu sangre, aunque no es derramada, da testimonio. ¿Aló? Es decir, tu sangre habla de la primicia que se da. Y cuando Dios oye la voz de nuestra sangre, que dio primicia, dándole a Él la honra, recuperando la cultura del honor, entonces esa persona, esa familia que está íntimamente relacionada con la primicia, va a tener la oportunidad de que Dios sea el que le proteja su propia vida, para que nunca más se vuelva a suceder que se le quita la vida a una persona por ofrendar una primicia. Porque el que una persona, usted o yo, sea una persona de honor, de cultura de honra, atrae envidia, hermano. La gente odia de que existan hombres y mujeres con cultura de honra, honorables. La gente odia eso. La gente, hermano, de afuera ridiculiza que nosotros seamos gente que nos esforcemos por vivir en honor, por darle la honra de vida a quien se la merece. La gente no le gusta eso. Vivimos en medio de una cultura donde se deshonra, hermano, el hijo al padre, los padres a los hijos, y entre matrimonios se deshonra autoridades, se deshonra gente de mayor edad, ancianos, se deshonra. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. La gente vive carente de una cultura de honra, y solo hay una forma de recuperarla, según la Biblia. Entonces, para sellar esta etapa de introducción, la cronología de las primicias sería: sin ley se ofrendó la primera vez, fue una ofrenda de honor a Dios, no había ley. Luego en el Sinaí se estableció la ley de las primicias, ahí ya era ley, estaban obligados a dar primicias. Pero hoy no estamos en la ley, pero podemos dar primicias para honrar y por honor a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria. ¿Sí? Amén. De tal manera que al honor y a la honra se le añade otro elemento. Y ese elemento se llama justicia. Cuando una persona es honorable, cuando una persona practica la honra, esa persona tiene un elemento también que le sirve de apoyo para mantenerse en esa honra, y es la justicia. La honra va íntimamente ligado a lo justo. En otras palabras, una persona honorable es una persona justa también. Y una persona justa es alguien que practica la justicia, lo que es justo. Pregunto, ¿cuántos honorables hay aquí? Amén. Usted es justo. Y usted, al ser justo, se va a dar cuenta de que tiene una motivación saludable, y es hacer la justicia, practicar la justicia, y eso lo hace más honorable a una persona. ¿No ha visto usted cuando un juez entra a la sala de la corte? ¿Cómo le dicen? El honorable, porque él representa la justicia. No se puede ser honorable e injusto. No se puede, va íntimamente ligado. Ahora mire qué interesante que nosotros estamos en un mejor tiempo, porque a nosotros no es la ley la que nos está obligando a practicar las primicias, porque eso era practicado en el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico trata con el legalismo, por eso era una ley ofrendar. Pero usted y yo estamos hoy en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿aló? Amén. Que quiere decir rey de justicia.
Melec-Sedec, rey de justicia. Y si hay justicia, tiene que haber cultura de honor. Y al haber cultura de honor, debes de entender, ¿no? Oiga esto, que la cultura del honor va íntimamente ligada también a la ley de la siembra. Hablar de la ley de la siembra es lo mismo que la ley de la honra. La ley de la siembra dice, todo lo que el hombre siembra, cosechará. ¿Aló? Amén. Pero la ley de la honra dice, Dios honra a los que le honran. Es igual. Entonces, nosotros estamos en un sacerdocio diferente, donde ahora la primicia ya no es por ley, sino que es ofrendar porque somos honorables. Y porque le damos al Señor la honra y la gloria, como se la merece. Repito, nuevamente Génesis 4:10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano testifica a mí desde la tierra, o clama a mí desde la tierra. Hermano, qué interesante que Dios se encargó que desde el primer libro de la Biblia se repitiera en otros, como en los evangelios, y aún apareciera en las epístolas a los hebreos, que va dirigida al sacerdocio. Dios se dedicó a que quedara plasmado el nombre de Abel y su sangre, que tiene que ver con esto. Una sangre que tiene voz, una sangre que testifica, una sangre que da testimonio. Ahora mire qué interesante cuando usted se da cuenta, según los escritores de la Biblia y según las versiones, lo que ellos percibían, lo que ellos recibieron por revelación, lo que ellos entendieron, que era lo que la sangre de Abel dijo. Es tremendo. ¿Qué era lo que la sangre de Abel dijo y que Dios escuchó? ¿Qué es lo que escuchó Dios? Y que según algunas versiones nos permiten ver que era lo que escuchó Dios de la sangre de Abel. Y entonces quiero ponerle estas versiones. La primera de ellas dice así. Está haciendo, por supuesto, la comparación entre la sangre de Jesús y la sangre de Abel. Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, es decir, de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Jesús habla misericordia. ¿Aló? Por eso es mejor que la sangre de Abel. Pero siempre se menciona a Abel y a su sangre. La siguiente versión dice, y se han acercado a Jesús mismo, el abogado de este nuevo pacto tan maravilloso, y a la sangre rociada del Señor. Oiga esto, que en vez de pedir venganza como la sangre de Abel, concede gratuitamente el perdón. Aleluya, gloria a Dios. Wow, qué tremendo lo que Dios oyó de la sangre de Abel. Pidió venganza. Mire esta otra. Y a Jesús, el mediador, esta es la amplificada, intermediario, agente de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla de misericordia, un mensaje mejor, más noble y misericordioso que la sangre de Abel, que lloró por venganza. En otras palabras, la sangre de Abel pidió un juicio. La palabra venganza es un juicio, es un término jurídico. La sangre de Abel lo que dijo, mira Señor, yo te quiero honrar y mi hermano me lo impidió. Hazme venganza. Procésalo en una corte. Porque la palabra testimonio va íntimamente ligado a algo jurídico. Y eso es lo tremendo. La palabra testimonio es una palabra del griego que quiere decir ser testigo, testificar, martureo. Eso significa un testigo judicialmente.
significa uno que presenta en un tribunal, se presenta en un tribunal para dar un testimonio judicial. Trae a juicio de lo que ha sufrido injustamente. Entonces la sangre de Abel, esto fue lo que le pidió a Dios, según la palabra testimonio. Le pidió presentar pruebas en una corte judicial. Le pidió un tribunal para hacerle una corte judicial a Caín por lo que hizo. Le pidió de que por favor, que tomara en cuenta que ha sufrido injustamente, que lo que él estaba haciendo no era malo, sino le estaba dando la honra a él mismo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando se habla de testimonio, de la sangre que clamó, de la sangre que pidió venganza, hermano, no es la idea de la venganza. Señor, págale 2 veces lo que me hizo. No, la sangre lo que estaba diciendo es: procésalo legalmente, llévalo a una corte y júzgalo por lo que hizo. Ahora la pregunta es: ¿qué fue lo que hizo Dios con Caín? ¿Lo dejó sin consecuencia? No. Le puso inestabilidad. Y él mismo reconoce de que iba a vagabundear. Ahora vagabundo seré y errante en la tierra. Y la sangre de Abel todavía sigue clamando dentro del aspecto de las primicias. Ahora, esto es importante porque la primicia lleva una voz de la sangre de la persona que da primicia. Desde ahí queda establecido como una ley. Ahora es un considerando a lo que le pasó a Abel. Ahora la primicia, toda vez que la primicia se presente, va a tener el derecho de que un juez juzgue a todos aquellos que intentan atacarte tu honra y tu honor. Gloria a Dios. Esto es profundo, hermano. Esto es maravilloso. Porque si nosotros somos gente de cultura, de honor, de honra, damos honra a Dios, llegamos al beneplácito de Dios, somos gente honorable. Si nosotros honramos a Dios, vive Jehová que ninguno de nosotros se quedará sin honra, porque Dios lo ha prometido. Dios honra a los que lo honran. Eso dice la palabra de Dios. Ahora mire, otra base. Mateo 23:35 vuelve a tocarse acerca de la sangre del justo Abel. Dice: para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Pero ponen a Abel de primero. Lo mataron por dar una primicia. Lo atacaron por honrar a Dios. Entonces quiere decir que la primicia, hermano, bombardea el reino de las tinieblas. Porque alguien que deshonró a Dios en la preexistencia, hermano, fue el mismo Luzbel, y sabe, hermano, realmente lo que significa para Dios cuando alguien lo deshonra a él. Satanás sabe eso. ¿Hacia dónde va la vida o el desarrollo de una persona o de una creación que le quita la honra a Dios? Satanás lo sabe y por eso persigue al creyente para que no tenga niveles de honra, para que no viva, hermano, mentalidad, vida, prácticas honorables. A mí me impacta muchísimo esto porque vuelve a tocarse de primero la sangre del justo Abel, del primero que dio primicia en toda la historia bíblica. Ahora mire qué interesante de que
la palabra testimonio se vuelve a repetir en este pasaje de Hebreos 7:8 con relación a dar otra vez. Dice Hebreos 7:8, aquí ciertamente hombres mortales reciben los diezmos. Vaya, déjeme añadir, y las primicias. ¿Quiénes son los hombres mortales? Nosotros. Amén. Los servidores que se ponen con los alfolís a esperar que el pueblo, hermano, pase con su semilla. Son hombres mortales. Se hace aquí en la tierra, se hace entre cuatro paredes, se hace en el ambiente fraternal de la congregación, pero la Biblia dice, pero allí, ¿dónde? Allí, dice, recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Se le dan los mortales, pero ahí, óigame por favor, ni siquiera en el cielo, sino que en otras palabras, en el momento de dar, de honrar, de vivir cultura de honor, el Espíritu de Cristo desciende en el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es el que se le da no por ley, sino por ser nosotros honorables. Entonces se le dan los mortales, pero ahí, en casa de misericordia, ahí en la iglesia de Tacoma, en la iglesia de Everett, allá en Yakima, ahí llega Melquisedec y ahí se le glorifica, ahí recibe honra a él. Entonces, esta es la realidad que solo podemos dar nosotros cuando recuperemos la cultura de honra y de honor. Ahora, tenemos que ser conscientes que cuando hay prejuicio, no se le da valor a la honra. Y entonces cuando está alguien prejuiciado, por alguna razón, hermano, por cosas que le hayan dicho o haya visto, haya sido testigo de mala práctica, de manejar mal las finanzas, qué sé yo, se puede prejuiciar, pero ahí pierde honra. Ahí se deshonra a la persona que vive prejuicio por sí mismo. Entonces el diablo lo que hace, que el Señor lo reprenda, es tratar de sabotearnos la honra y el honor. ¿Y cómo lo hace? Deshonrándonos. Y hay varias formas para deshonrar a una persona, a una familia. Hay varias formas, muchas formas. Pero las más comunes, cómo se deshonra a alguien, cómo se le roba el honor a esa persona, cómo se le ensucia el honor, la honra, lo que se merece de reconocimiento, es a través de acusaciones, difamaciones, calumnias, violaciones, injusticias, infidelidad de toda clase, actos de inmoralidad y ataques espirituales. Estas son las armas que Satanás utiliza, que el Señor lo reprenda. Amén. Para destruirle la honra a alguien. Satanás quiere destruirle el honor a una persona, lo empieza a difamar. Satanás quiere destruirle el nivel de honor que tiene alguien, busca gente para que lo calumnie, para que lo difame. Y lo peor que nos puede pasar, nosotros como hijos de Dios, es no entender los niveles de honra que existen, que Dios mismo ha establecido. Y esto lo hemos platicado a nivel pastoral nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de los niveles de honra, tenemos que poner a Dios en primer lugar, honrar a Dios, lo primero. Honrar a los padres biológicos, hermano. Los padres, cuando honramos a los padres tenemos promesas. Que nos irá bien, dice Pablo, y de larga vida aquí en la tierra. Y Dios no nos dice honra solo al papá que es bueno. No, si es malo, honralo de todas maneras. Porque lo que te hace a ti ser honorable es practicar la honra. A Dios primero, a los padres, dice la Biblia, hay que honrar a los profetas, que son los ministros. Hay que honrar al rey, que significa el que tiene la autoridad legítima. Hay que honrar a los ancianos, sus canas blancas hay que honrarlas. Hay que honrar los dones y la unción. Claro, hermano, cuando vimos un hombre y una mujer que está bajo la influencia del don de profecía, hermano, hay que honrar ese momento.
Porque se lo dio Dios a alguien que tuvo el valor de hablar de parte de Dios. Hay que honrar los rangos y las potestades, como hermano, porque no podemos deshonrar tampoco, no podemos blasfemar contra las glorias caídas incluso. Entonces hay niveles de honra que Dios estableció. Y ahora mire lo que significa la palabra honor en una raíz que es anglo-french. Viene de una palabra honor que significa elevación. Entonces el honorable, el que honra, es una persona que está en otro nivel. Aleluya. Gloria a Dios. La gente honorable está en otro nivel. Gloria a Dios. Lo sacaron de los niveles más bajos. ¿Usted cree que si el principio es Dios honra a los que le honran, lo va a tener por debajo, lo va a tener de cola? No. El que lo honra a él, Dios lo saca del nivel más bajo y lo pone en niveles de elevación, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Ahora mire qué interesante, que esa misma palabra viene de otra raíz del latín que es honus, pero que trata con tres significados: honra, honorable y honorarios. Usted sabe que son honorarios, ¿verdad? Cuando alguien hace alguna actividad o hace alguna tarea, viaja de un lado a otro y le dicen, pon tú lo que necesites, los recursos, y cuando regreses, danos la factura, te lo vamos a pagar, todo lo que hayas gastado, pero también te vamos a dar tus honorarios. Entonces, ¿qué está hablando? De recursos. Entonces, el que practica la cultura de la primicia tiene asegurado sus recursos. Gloria a Dios. Tiene asegurado los recursos que Dios le va a dar. Entonces tenemos que conquistar la honra de regreso. Gloria a Dios. ¿Y cómo hacemos para conquistarla? Pues esto es lo que Dios nos deja, según la Biblia. La Biblia dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, y traed ofrenda, y venid a sus atrios. Yo sé que su pastor entonces les ha predicado por años a los de casa, les ha enseñado, lo practican culturalmente, lo practican basado en las escrituras, y ahora con un ángulo diferente estamos aprendiendo. Entonces, si alguien ha perdido la honra, por alguna manera, acusación, difamación, murmuración, violaciones, ataques espirituales, lo que puse, si alguien ha sufrido deshonra, solo hay una manera de recuperarla. Y es según el Salmo 96:8. Dad a Jehová la honra debida. ¿Cómo, Señor? Trae ofrenda. ¿Cuál? Primicia. Hermano, esto es algo poderoso, que no, yo sé que cuesta mucho asimilarlo, pero espérese, usted no sabe para dónde lo llevo. Gloria a Dios. Pero Dios no está interesado realmente en tu dinero. Cuando hablamos de primicia, ni siquiera pone cantidad Dios. Dice, tráeme el primer fruto. Yo me imagino pues que esta manzana pues viene de un árbol que dio mucho. Según la fe de la persona y su nivel honorable, puede ser que todo el árbol, todo lo que cayó de un mismo árbol, lo tomó como primicia y se lo dio a Dios. O puede ser que la primera manzana que vio y tocó y dijo, esta está buena, esta se la voy a dar al Señor, cortó esa y con las demás. O sea que eso lo hace cada quien. Dios no dice cantidad para darle primicia. Dios lo que quiere ver es honor. Honorable. Para que tenga honorarios. Gloria a Dios. Todo lo que siembra, eso se cosechará. Y esto va íntimamente ligado. Aquí está la base. Porque yo honraré a los que me honran. Todo
que el hombre siembra, eso cosechará. Siembra honra, honra va a recibir. Es honorable, hermano, va a recibir honores también. Gloria a Dios. Entonces, quiero llevarlo a este pasaje para ir finalizando. Cuando nosotros damos primicia, Dios la calificó, involucró muchos elementos. La voz de la sangre de tu hermano da testimonio desde la tierra. Una, la sangre y la voz y el testimonio. La sangre justa de Abel, justa. La primicia la catalogó Dios como ofrenda justa, que el único que lo hace es el justo, que es honorable. Entonces, dice Malaquías capítulo 3 verso 2, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán